Según el Fondo Monetario Internacional, México, entre los beneficiados por la guerra comercial entre EU y China. Según el Fondo Monetario Internacional, las restricciones impuestas por el gobierno de Donald Trump a China han provocado el aumento de importaciones de otras naciones a territorio estadounidense. Las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China han estado afectando negativamente a consumidores y productores de ambos países, aunque los efectos arancelarios han arrojado beneficios a diversas naciones alrededor del mundo, entre ellos, México. De acuerdo con un informe del Fondo Monetario Internacional, FMI, las cifras comerciales de Estados Unidos sugieren que se ha producido una desviación del comercio, ya que la disminución de las importaciones procedentes de China parece haber sido compensada por un aumento de las importaciones de otros países. Por ejemplo, las importaciones estadounidenses desde México aumentaron significativamente entre algunos productos a los que Estados Unidos les impuso aranceles. Después de que Estados Unidos implementara la imposición de aranceles por 16.000 millones en agosto de 2018, la fuerte disminución de casi 850 millones en importaciones de China casi se vio compensada por un aumento de alrededor de 850 millones de México, dejando las importaciones generales de Estados Unidos prácticamente sin cambios, puntualizó el FMI. Para otros países, como Japón, Corea y Canadá, se pudo observar aumentos más pequeños en las importaciones estadounidenses respecto a los niveles de septiembre a noviembre de 2017. La segmentación del mercado en el precio de diversos bienes también reflejó resultados adversos para productores chinos y estadounidenses. Esto se observó más claramente en el caso de la soya, donde las exportaciones de Estados Unidos a China cayeron drásticamente en 2018 después de que el país asiático impusiera aranceles. Estados Unidos fueron el proveedor dominante de soya de China, junto con Brasil, en 2017, pero con los aranceles, el precio de la soya gringa cayó, mientras que el de la soya brasileña aumentó, ya que las exportaciones de Estados Unidos a China cayeron casi a cero y las exportaciones de Brasil a China aumentaron, indicó el fondo. Desde ese entonces, los precios han vuelto a converger y las exportaciones de la semilla a China se han reanudado. Los agricultores estadounidenses del producto sufrieron, mientras que los de Brasil se beneficiaron del desvío comercial y la segmentación del mercado. Guerra comercial tendrá un impacto de 0.3% del PIB mundial. El FMI estima que, a nivel mundial, el impacto adicional de los nuevos aranceles anunciados y previstos recientemente por Estados Unidos y China restará alrededor del 0.3% del PIB mundial a corto plazo, y la mitad provendrá de negocios y mercados. La próxima nota de vigilancia del G20 a principios de junio proporcionará más detalles. Estos efectos, aunque relativamente modestos en este momento, están por encima de las tarifas ya implementadas en 2018, precisó. Por otro lado, pero en el mismo tenor de la economía entre China y Estados Unidos y cómo México se beneficia de esto. Una leyenda urbana cuenta que la grafía de la palabra crisis en chino significa peligro, pero también oportunidad. Muchos lo disputan como una traducción equivocada, pero en la política mundial, parece cobrar sentido. Al menos, si tenemos en cuenta los efectos beneficiosos para algunos países de la guerra comercial de Estados Unidos contra China. Existen tres efectos en México del TEMEC, el Tratado de Libre Comercio que firmó con Estados Unidos y Canadá en la cumbre del G20. China versus Estados Unidos, ¿cómo nos puede afectar a todos la mayor guerra comercial en la historia iniciada este viernes? Y es que, si bien la disputa entre las dos economías más grandes del mundo ha sido un importante factor de riesgo para los inversores desde el pasado año y ha puesto bajo amenaza las perspectivas económicas de los países de la región de Asia-Pacífico, también podría traer notables ganancias a otros si el conflicto se prolonga. Principalmente a naciones europeas, México y Canadá, según un informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, UNCTAD, publicado el lunes. Esto traducido significa que
Nuestro análisis muestra que si bien los aranceles bilaterales no son muy efectivos para proteger a las empresas nacionales, son instrumentos muy válidos para limitar el comercio desde el país afectado, explicó Pamela Coke Hamilton, directora de la División de Comercio Internacional de la organización. ¿Qué es una guerra comercial? ¿Qué armas emplea y cómo puede afectar a tu vida diaria? La razón es simple: los aranceles bilaterales alteran la competitividad global en beneficio de las empresas que operan en países que no están directamente afectados por ellas. De ahí que, según Coke Hamilton, el efecto de los aranceles entre Estados Unidos y China será principalmente distorsionador. El comercio bilateral entre Estados Unidos y China disminuirá y será reemplazado por el comercio originado en otros países, agregó. Y es entonces cuando otras naciones que comercian con esas dos potencias pueden obtener su tajada de ganancias. Asimismo, el estudio advierte que los aranceles hacen poco por ayudar a las empresas nacionales de Estados Unidos y China y, por el contrario, terminan beneficiando a exportadores en terceros países. De hecho, según los cálculos de la ONU, de los 250.000 millones de dólares americanos en exportaciones chinas sujetas a aranceles estadounidenses, aproximadamente el 82% se desviará a empresas en otros países, mientras, aproximadamente el 12% serán retenido por empresas chinas y solo el 6% serán ir a manos de firmas estadounidenses. Porque 2019 será un año trascendental para el libre comercio, pese a la guerra entre China y Estados Unidos. 5 propuestas de Trump para renegociar el NAFTA, que México difícilmente aceptará. De manera similar, de los aproximadamente 85.000 millones de dólares americanos en exportaciones de Estados Unidos sujetos a los aranceles de China, alrededor del 85% serán capturados por empresas de otros países. Entre tanto, de ese total, las firmas estadounidenses solo retendrán menos del 10%, mientras que las empresas chinas capturarán alrededor del 5%. La investigación señala que estos resultados son consistentes en diferentes sectores, desde maquinaria hasta muebles, equipos de comunicación, productos químicos o instrumentos de precisión. Ahora lo bueno para México y Latinoamérica. Los beneficiados. De acuerdo con la investigación de la ONU, los países que se espera que se beneficien más de las tensiones entre Estados Unidos y China son aquellos que son más competitivos y tienen la capacidad económica para reemplazar a las empresas estadounidenses y chinas. El estudio indica que las exportaciones de la Unión Europea, como conjunto, son las que aumentarán más, capturando alrededor de 70.000 millones de dólares americanos del comercio bilateral entre Washington y Pekín, 50.000 millones de dólares americanos de las exportaciones chinas a Estados Unidos y 20.000 millones de dólares americanos de las exportaciones de Estados Unidos al país asiático. Mientras, México será la gran beneficiada del continente americano, con una ganancia por nuevas exportaciones que supera los 26.000 millones de dólares americanos. Según cifras oficiales, ese país es la novena mayor economía de exportación en el mundo y Estados Unidos y China son su primer y tercer mercado, respectivamente. De ahí que la confrontación entre las dos potencias ha hecho del país latinoamericano una fuente de nuevas exportaciones para ellas. Pero las ventajas de México por esta guerra comercial no quedan ahí. Esa última nación es también la que mayores ingresos tendrá del aumento del porcentaje del total de exportaciones, un 5,9%, como resultado del conflicto, muy por encima del bloque europeo, 0,9%, u otras grandes potencias, como Japón, 2,3%, o Canadá, 3,4%. China acusó a Estados Unidos de lanzar la mayor guerra comercial. Y si bien estas cifras no representan un monto notable del comercio mundial, que en 2017 ascendió a unos 17 billones de dólares americanos, para muchos países representan una parte importante de sus exportaciones.
De hecho, los aproximadamente 27.000 millones de dólares americanos del comercio entre Estados Unidos y China que serían capturados por México representarían alrededor del 6% de sus exportaciones totales. Pero esta no sería la única nación latinoamericana que se beneficiaría. El reporte señala que Argentina, Brasil, Chile y Perú también tendrían su parte en el pastel de reparto de las exportaciones como resultado de la guerra comercial. Sin embargo, no todo es miel para nosotros. El estudio también subraya que incluso para las naciones cuyas exportaciones aumentarán por la guerra comercial, no todos los resultados serán positivos. El mercado de la soja es uno de los ejemplos. Los aranceles chinos aplicados a ese grano que antes importaba de Estados Unidos han provocado efectos de distorsión del comercio en beneficio de varios países exportadores, en particular de Brasil, que de repente se convirtió en el principal proveedor de soja para China. Brasil se convirtió en el principal exportador de soja a China tras la guerra comercial. Pero debido a que la magnitud y la duración de los aranceles no están claros, los productores brasileños se han mostrado reacios a tomar decisiones de inversión que pueden resultar poco rentables si se revocan las restricciones. El estudio también subraya que si bien algunos países experimentarán un aumento en sus exportaciones, es probable que dominen los efectos globales negativos. Una preocupación común es el impacto inevitable que las disputas comerciales tendrán en la economía mundial, todavía frágil. Y es que una desaceleración económica a menudo acompaña las perturbaciones en los precios de los productos básicos, los mercados financieros y las monedas, todo lo cual tendrá importantes repercusiones para los países en desarrollo. Entretanto, los gobiernos de Estados Unidos y China buscan llegar a un acuerdo antes del venidero 2 de marzo para hallar una alternativa a su guerra comercial. Si no lo logran llegar antes de esa fecha límite, Washington aumentará los aranceles de productos chinos del 10% al 25%. Hasta entonces, algunas empresas estarán preocupadas. Otras se estarán frotando las manos. Por ello es importante que los economistas y gobiernos de estos países se pongan listos y procuren llenar los zapatos chinos con dignidad y no dejar que ese mercado regrese, y eso solo lo lograremos con competitividad y esfuerzo, asimismo teniendo buenas finanzas.